Hola, soy el pastor Juan Arámbula y les saludo desde la Iglesia Bautista Senda de Paz de Upland, California. Hoy es el estudio perteneciente al viernes 18 de septiembre del año 2020. Vamos a comenzar el capítulo 4. Yo les recomiendo que tengan a la mano su Biblia y siempre su cuaderno y su pluma para que puedan anotar. Esto es un estudio y nunca sale sobrando el hecho de estar anotando para aprender cada día más. Bien, vamos a comenzar pues el estudio del capítulo 4. Vamos a orar. Padre Santísimo, en este momento nos ponemos bajo la dependencia del Espíritu Santo para que Él nos controle, para que Él no nos permita hablar lo que no debamos y compartir tu palabra como debe ser dicha, Señor. Bendícenos a mí y a todos los que vamos a estar involucrados en este estudio, a los que van a escuchar. Lleva la palabra, Señor, revélala, acomódala en cada uno de nosotros, Padre, para que no vuelva vacía, para que nos quede bien clara, Señor, y la podamos poner por obra y cambie nuestras vidas. Y de esta manera, Señor, te demos la honra y la gloria, que son los propósitos con los que damos el estudio y queremos aprender tu palabra. Sé tú glorificado en todo y a ti te agradecemos todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a comenzar pues el capítulo 4, pero vamos a ver los últimos 3 versículos del capítulo 3, donde terminamos la semana pasada, para tomar el contexto y llegar al contexto de donde vamos a entrar. Los últimos 3 versículos del capítulo 3 son el 23, 24 y 25. Dice el 23 al 25: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Lo que termina diciendo aquí este capítulo 3 es que todo lo que hagas debes de hacerlo para el Señor. Este es un secreto que no es secreto, que ahí está, pero es como un secreto porque no lo podemos captar y ponerlo como vivo en nuestras vidas, porque así de sencillo es el asunto. Si nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos pensando que lo hacemos para Cristo, teniendo a Cristo en nuestra mente y no a nuestro patrón o a nuestro jefe o a quien tengamos como supervisor inmediato de lo que hacemos, sino que tuviéramos a Cristo, entonces Cristo se siente que todo lo que hacemos es para Él y por Él, y dándole gusto a Él, con Él en nuestra mente. Y de esta manera, obviamente, vamos a agradar a nuestros patrones, a quien esté por encima de nosotros en un empleo o en lo que quiera que hagamos. Entonces, este es el enfoque, teniendo en mente a Cristo siempre como para el Señor, todo lo que hagamos, físico o espiritual. Entonces, es lo que dice el 23. Y hacerlo de corazón para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa. O sea, está bien que recibimos un sueldo y todo eso aquí por lo que hacemos cuando trabajamos, pero en realidad la recompensa mayor, total, al final de todo, nos la va a dar el Señor. Siempre va a ser del Señor, viene del Señor. Dice: mas el que hiciere injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, lo que está diciendo es que el que haga mal
va a recibir su recompensa. O sea, siempre, siempre va a pagar las consecuencias del mal que haga todo mundo. Porque delante de Dios no hay excepción. Aquí entre nosotros pueda haber exclusividades. Puede ser que alguien, porque es famoso, porque tiene influencias, porque tiene una posición económica muy sobresaliente, puede ser que tenga ciertos beneficios de eso, pero para Dios no. Así que si haces mal, vas a pagar las consecuencias. No hay ninguna duda. Y si haces bien, vas a tener el agrado de Dios y vas a tener tus recompensas también. Entonces, en este contexto entramos al capítulo 4, donde inmediatamente y en el mismo contexto se dirige nuestro Señor, por medio de la carta de Pablo, a los amos. Dice el capítulo 4, verso 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bien, en los tiempos de Jesús era muy común que hubiera gente adinerada y gente muy pobre. La gente adinerada podía comprar esclavos. Siervo, traducido, es esclavo. Entonces, había, en la ley se había dado todos los parámetros, los tratos que debía de haber entre dueños y esclavos. Entonces, en esos tiempos, podía alguien comprar un esclavo. El esclavo no tenía ningún derecho a ejercer su libertad, o porque no la tenía, o ningún derecho a ejercer lo que pensaba. No podía, estaba limitado. Su amo podría comprar, lo podía vender, lo podía regalar, lo podía cambiar, podía hacer con él lo que quisiera. Lo podía incluso maltratar de formas increíbles, como cualquier, o peor que una bestia de carga. Entonces, él era su dueño y el esclavo tenía que resistir. Esa era la situación de los esclavos. En esta carta se está dirigiendo Pablo a una congregación cristiana de la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad en el Asia Menor, que hoy es Turquía, y se había levantado esta iglesia. Posiblemente había en la congregación hombres que tenían esclavos. Entonces, Pablo les está escribiendo para decirles que ahora no debían tratar a los que tenían esclavos, a sus esclavos, como les permitían las leyes humanas, la sociedad, como estaba dispuesto dentro de la sociedad, de las leyes que regían esas ciudades en ese tiempo, sino que lo que les está diciendo Pablo es que ahora tienen que tratar a los esclavos de una manera más humana, conforme a la doctrina que Pablo les está llevando, que deben de ser benignos, que deben de tratarlos con sin crueldad, porque ellos también tienen un amo, que es el amo total, absoluto en los cielos. Así que deben de tratar a sus esclavos ahora conforme a los lineamientos cristianos, con misericordia, y si bien que se les pusiera a hacer sus quehaceres, pero no de una manera cruel, maltratados. Este es el análisis literal, histórico de esto. Pero la aplicación doctrinal para nuestros tiempos sería muy parecida. Ahora no difiere mucho de aquel tiempo. Hay gente rica, gente pobre.
Siempre ha habido y hay gente que depende de otros, que hay muchos niveles, hay jerarquías en cualquier trabajo, en cualquier negocio, en la industria, en las universidades, en cualquier fábrica, taller, siempre hay jefes y gente abajo del jefe. O sea, siempre va a haber personas que están por encima de otras o que tienen a su cargo a otros. Y lo que les está diciendo ahora, que ya no se usa el hecho de tener esclavos, no es legal, pero ahora se le está diciendo patrones, que tengas consideración con tus empleados, con tus subalternos. Puede haber gente muy pegadita, un jefe inmediato, y puede haber gentes muy arriba en empresas muy grandes, donde hay jefes mayores, jefes ya de departamentos, hay gerentes, o el dueño de la compañía, pero que todos se acuerden que tienen un patrón superior en los cielos y que ese no hace acepción de personas, que para él lo mismo vale el siervo más humilde, el que hace las labores más esenciales, el que barre o limpia, o al gerente general o el dueño del negocio. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, para que tengamos, y hablando pues entre cristianos, para que tengamos consideraciones, si bien dice que les des, que los trates como es justo y recto. Justo pues sería lo que implica la ley, lo que exige la ley que les des. Pero recto ya viene siendo pues lo que es algo de acuerdo a la enseñanza cristiana, el trato que sea como un ambiente no hostil sino agradable en los lugares de trabajo. Todo eso, pensando siempre, teniendo siempre, como dije en los versículos anteriores, a Cristo en tu mente, para que hagas algo pensando en Cristo. Entonces Cristo se siente que Él es que Él es el que está en primer lugar en tu vida, que todo lo haces pensando Él, por Él y para Él, y Él se va a sentir como debe de ser, que de Él se le da la honra y la gloria. Entonces ese es el verso 1 del capítulo 4. Dice el verso 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad tiene que ver con ser constante en la oración. Dice el versículo por ahí en la Biblia: orad sin cesar. Tenemos que orar y dar gracias en todo. Pero dice que velad en ella con acción de gracias. Velad, se me viene a la mente en tiempos pasados, cuando cualquier taller, negocio tenía un velador, cuando no había tanta tecnología que vigilara los negocios de noche, había veladores. La labor del velador era, lógico, no dormirse, estar velando, estar alerta que no entrara nadie a hacer algún daño o no entrara ningún intruso. Aquí se nos dice velad, velando en ella. ¿Cómo podríamos captar velando? Bueno, velando, la palabra de Dios siempre nos habla de velar, que estemos alerta en todo. Velando en la oración es que tú estés atento a lo que oras. Si tú oras y tienes una lista de por quién oras. Oras por un enfermo, oras por tu pastor, oras por un hermano que está en necesidad o tiene conflictos. Entonces debes de tener en tu mente bien claro por qué oras, o incluso anotar, para que cuando se te contesta una oración,
tú la quitas de tu mente o la borras del cuaderno y puedes orar ya por otra cosa. Pero, ¿qué pasa cuando tú estás orando y estás velando y algunas oraciones ya se contestaron? Tú las quitas, pero unas no. Y oras por mucho tiempo y no se da. Bueno, velad. Dios te habla, te contesta de tres modos una oración. O sea, tiene tres maneras de responderte. Te dice sí, no o espérate. Si tú estás orando por tiempo y no hay respuesta, entonces está el no y espérate latentes ahí. Pero velad, tenemos que ver, que analizar si no es algo personal por lo que aquella oración no ha sido contestada. Quiero que veamos, esto es delicadón, para que no se desperdicien ni tiempo, ni ilusiones, ni lleguemos a flaquear en cuanto a oraciones. Debemos entenderlo bien. Hay veces que en nosotros está algún problema. Hay veces que estamos en una posición que nos está estorbando para que nuestras oraciones sean oídas o contestadas. Si ustedes ya vieron allí Isaías 1 del 1 al 20, y vean, está muy interesante entender lo que dice allí la Biblia, pero aquí específicamente vamos a ir a Primera de Pedro 3:7. Acompáñeme y si quiere anote, para que usted tenga donde ver después con calma estas escrituras, para que las analice en el contexto en que las estamos viendo, para que Dios le revele a usted allí, entre él y usted. Dice Primera de Pedro 3:7. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, o sea, con tus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, aquí está Pablo dando una serie de instrucciones a las mujeres casadas, cómo debe de ser su comportamiento, pero aquí termina diciéndole al marido que trate a su mujer bien, para que la mujer no se desanime y hasta le agrade el someterse a su marido, pero les está diciendo que hagan esto, que las trate como a vasos frágiles. Lo hemos estado viendo creo que la semana pasada. Entonces dice que si tú en el trato con tu prójimo o con tu esposa estás teniendo un estilo de carácter desagradable, áspero, entonces dice que eso puede estorbar a tus oraciones. Esto es muy importante, muy importante. Ahora, hay personas lastimosamente que pueden decir: uy, pues qué Dios tan delicado tenemos. En todo está. Es muy picky, o sea, muy delicadito. No. Es que no has entendido a quién te estás dirigiendo. Si hay personas así, yo creo que no han entendido la majestad de Dios. No la hemos entendido. Y los beneficios que hay en el someternos a su señorío y a lo que Él dispone. Las cosas deben de hacerse a modo que Él dispone, no como nosotros queramos. Ese es el peligro, ese es el riesgo que corremos muchos débiles en la fe, o niños que queremos hacer las cosas como Dios es bueno. Pues queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta, como a nosotros se nos antoja, cuando nosotros queremos, en fin. Pero no, entiende quién es Dios, entiende muy bien eso, y los beneficios que hay
en el hecho de que tú busques agradar a Dios y hacer las cosas como Él quiere. Vas a tener lo que no te imaginas, lo que no te imaginas. Entonces, pues, volviendo a nuestro estudio, dice que velando en ella. Hay que estar velando, atento, porque esta oración que yo tengo anotada aquí, tengo orando tanto tiempo y no sé, bueno, Dios es soberano. Él puede decirte, no, espérate, en fin, pero a veces debemos velar, o sea, ver, ¿no seré yo el que está obstruyendo que Dios obre? Entonces hay que velar en este caso. Entonces, dice con acción de gracias, siempre, siempre dar gracias a Dios por todo lo que nos da o por lo que no nos da. Si no te contesta una oración después de ver que no hay nada que empañe o que estorbe tu petición, entonces digo, Señor, pues tú sabes por qué lo haces. Acuérdese, todo lo que Dios hace es bueno. Dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si te da o no te da, Él sabe por qué. Y es por tu bien, aunque no lo entendamos. Pero agradecer. Señor, tú sabes por qué no me concedes esto. Amén. Alabado seas. Entonces, verso 3. Dice, orando también, fíjese bien, ahora va a pedir Pablo por él, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ahora Pablo también solicita oración para él y su equipo misionero. Pero Pablo jamás pide que Dios le conceda una mejor economía para vestirse mejor, para llegar a dar buena impresión con sus ropas excelentes a donde él se presenta, para llegar a los mejores mesones en sus rutas donde él caminaba de ciudad en ciudad, caminando. Entonces, no, Pablo no pide nunca eso. Pablo está pidiendo para que Dios le conceda derribar todas las adversidades que hay para el ministerio, todos los enemigos, porque donde quiera lo querían matar a Pablo, para que le conceda, dice, para que abra puertas para llevar la palabra de Dios. Pablo está pidiendo que él pueda ir a todas partes, llevar la palabra y dar a conocer ese misterio que dice Pablo, para que yo dé a conocer el misterio. ¿Qué misterio? Bueno, el que tratamos hace varias semanas atrás en el capítulo 1 y verso 27. Ese misterio tan grande. Cristo en vosotros, dentro de vosotros, la esperanza de gloria. Algo que jamás nadie se pudo imaginar. Ya lo vimos ampliamente hace unas 7 semanas atrás, 8. Que ese Dios omnipotente, ese Dios que creó los cielos, la tierra y toda su plenitud, las estrellas, ese gran Dios iba a morir y con su muerte te iba a dejar la salvación para que tú lo recibieras con fe y arrepentimiento y Él viniera a morar dentro de ti. Ese misterio es el que Pablo no solamente quiere dar a conocer, no solamente quiere enseñar, quiere establecerlo en la mente, en la fe, en el corazón de los creyentes. Y es muy difícil. Incluso es el problema actual en el cristianismo. Creer esto. Sí, dice la gente, Cristo en mí, como que lo saben, pero creerlo,
yo creo que si lo creyeran como debe de ser, o lo creyéramos, me incluyo, como debe de ser, qué diferente sería nuestra actitud como humanos, como cristianos. Créanmelo, analicemos todo esto. Entonces Pablo está pidiendo sabiduría, que Dios derribe argumentos o posiciones a donde él va, que abra puertas para el evangelio y que además le dé a él los modos de exponerlo y de introducir ese Cristo y de introducir este misterio, de hacerlo entender, creer y establecerlo en los creyentes. Eso es lo que está pidiendo. Dice él, y en el verso 4, dice, pero vamos a ver, dice, por el cual estoy preso. En algunos contextos, sabemos que Pablo estuvo preso, pero muchos creen que donde quiera que Pablo habla de preso, es que se refiere a prisiones literales, físicas. Y en el caso como este, no está hablando de una prisión literal, sino que él se siente preso. Cuando dice por el cual estoy preso, es que se siente como preso. Por el ministerio, él no hace la vida que él quisiera. Él no hace lo que él quiere, no hace lo que piensa, no está suelto, no es libre de hacer sino que está como preso por cuestión del ministerio. En este contexto lo veo yo aquí. Sí es cierto que Pablo estuvo preso, pero en estos casos no está hablando de prisiones literales. Por eso termina el verso 3, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Sí? Entonces, dice el 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Pide oración para que Pablo tenga ese denuedo, esa sabiduría para darlo a conocer, para exponerlo como debe de ser, para que la gente ponga sus ojos en la persona que Pablo está presentando, no en él. Cosa que ahora se ha esfumado. Queremos ser famosos, queremos vernos en la tele, queremos viajar, queremos dar conferencias y vivir y andar en aviones de primera, que no está mal cuando de veras lo haces de corazón. Pero hay grandes siervos de Dios que a veces quieren la posición y fama y les engolosina todo esto. Pero en este caso Pablo no quería que pusieran sus ojos en él, sino en la persona a quien él estaba exponiendo. Lo dice en otras cartas que él ha escrito. Entonces, verso 5, dice el verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andar sabiamente con los de afuera. Los de afuera son los no cristianos, los que no son de la iglesia cristiana. Dice que andes sabiamente. Andar sabiamente, como lo dije hace un momento, no tiene que ver con andar hablando con ellos de una manera muy filosófica, muy teológica, muy profunda, para impresionar y para que digan, uy, ¿ya viste? ¡Qué bárbaro! Hay que hacerle su nichito, es un santo. No. Hablar sabiamente es lo contrario, que es ser sencillo, darte a entender, ser humilde. La palabra sabiamente tiene que ver con otra cosa, que cuando hablas con ellos no pierdas el tiempo, porque dice redimiendo el tiempo. No lo pierdas. Aprovecha lo que hablas con la gente para que acomodes la aplicación que debes de dar a la palabra de Dios. Dice el mismo Pablo que la palabra de Dios es para exhortación, para edificación y para consolación. Entonces,
cada que hablas con alguien, trata de ser de provecho, de hablar de cosas que edifiquen, que exhorten, que consuelen, que animen, que hagan crecer al que te está oyendo. Aunque a veces nos critican, ay, fulanito nada más habla de la Biblia. Bueno, pues yo prefiero que me critiquen por eso y no que me critiquen porque pues hablas puros chismes y puras contiendas y ay, ya viste, parece que va a llover. Ay, de veras, está muy nublado. O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ay, oye, qué calorón hizo hoy. Pues todo el mundo lo sabe, el día que hizo calor. ¿Qué comentarios? Si analizamos, vamos a entender por qué hablo yo de esas cosas que él ya lo sabe. Por tener que decir algo, pues mejor hay que decir cosas que le edifiquen, le exhorten o le consuelen. Entonces, redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando el tiempo. No lo pierdas en chucherías. El tiempo es corto. Dice, el mismo Jesús dijo, mirad los campos, la mies es mucha y los obreros pocos. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Ve el horizonte. Cuando ve la televisión, no vea lo que ve todo. Observa más allá. Ve la vanidad, ve lo que te anuncian, ve los comerciales, y vas a ver la vanidad, vas a ver tantas cosas más allá de lo que ves allí. Ve detrás de lo que ves. Y vas a ver a qué se dedica la humanidad. Observa los comerciales, observa lo que ves. Todo hay detrás un mensaje. Hay algo que Dios te dice, mira, cómo está la vanidad, cómo está la corrupción, cómo está los valores. Observa. Entonces, hay mucho que hacer. La mies es mucha y los obreros pocos. Y de los obreros que hay, muchos no hacemos la tarea o la hacemos mal. Entonces, tristemente se ha esfumado la idea de que debemos estar usando nuestro tiempo libre después de trabajar y de atender la familia y todo eso, a trabajar en la gran comisión. Si tu mente